Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero. El día de hoy estrenamos el módulo de electromagnetismo. El término electromagnetismo se refiere a la unión de dos términos, la electricidad y el magnetismo, que antes se consideraban que eran dos disciplinas completamente distintas. En esta primera clase vamos a estudiar los efectos cualitativos que tienen las cargas eléctricas. Pero, ¿qué es una carga eléctrica? Toda la materia, es decir, cualquier clase de cuerpo, se compone de átomos, y estos de partículas elementales como los electrones, protones y neutrones. Los electrones y los protones tienen una propiedad llamada carga eléctrica. Entonces, como ustedes saben, la estructura de un átomo es la siguiente. En el centro se encuentran los neutrones y los protones y alrededor de él se encuentran los electrones. Entonces se dice que el electrón tiene una carga negativa y se representa con un signo menos, mientras que el protón va a tener una carga positiva y se va a representar mediante un signo más. En cambio, a los neutrones se le considera como una partícula que no tiene carga. De ahí su nombre, neutrón. No tiene carga, por lo tanto es neutro. Un átomo puede ganar electrones y quedar con carga negativa, o bien perderlos y adquirir carga positiva. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes recordarán de su clase de química, los átomos generalmente se encuentran en su estado base. Eso quiere decir que hay el mismo número de protones que de electrones en el átomo. Entonces, si un átomo pierde un electrón, que es carga negativa, entonces el átomo tendrá un mayor número de protones, es decir, de carga positiva, por lo que el átomo tendrá carga positiva. Mientras que si gana electrones, entonces está ganando carga negativa. Por lo tanto, el átomo tendrá carga negativa. ¿Sabían que el tamaño del protón es 2000 veces mayor que el tamaño del electrón? Eso es muy curioso porque aunque la masa del protón tenga casi 2000 veces la masa del electrón, su carga es la misma pero con signo distinto. Es decir, la del electrón es negativa y la del protón es positiva. El principio fundamental de la electricidad es el siguiente. Cargas del mismo signo se repelen, es decir, si nosotros tratamos de juntar una carga positiva con otra carga positiva, el resultado será que se alejen entre ellas, es decir, se van a repeler. Lo mismo va a pasar si nosotros tratamos de juntar dos cargas negativas. Podrían ser dos electrones. Si nosotros tratamos de hacer esto, el resultado será el mismo, se van a repeler. En cambio, si las cargas son de signo contrario, entonces van a querer estar juntas, se van a atraer. Entonces, que quede bien claro, cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Los cuerpos pueden ganar o perder carga. A eso se le conoce como electrizar a los cuerpos. Los cuerpos se electrizan al perder o ganar electrones. Y existen tres formas de electrizar un cuerpo. Aquí hay algo muy importante, pero muy importante. Si un cuerpo posee carga positiva, esto no significa exceso de protones, sino pérdida de electrones. Esto se explica porque si nosotros consideramos a un átomo como el que aquí presento, entonces los protones están en el núcleo fuertemente amarrados con los neutrones, es decir, es muy difícil mover los protones, mientras que los electrones que se encuentran a su alrededor son muchísimo más fácil de mover, es decir, de quitar o de poner. Por lo tanto, cuando se electriza un cuerpo, debe de ganar o perder electrones, nunca protones. Frotación. La electrización por frotamiento se explica del siguiente modo. Por efecto de la fricción, los electrones externos de los átomos de uno de los materiales son liberados y cedidos al otro material, con lo cual este queda cargado negativamente y el otro positivamente. Los cuerpos electrizados por frotamiento producen pequeñas chispas eléctricas, y esto lo podemos ver por ejemplo cuando nos quitamos un suéter que está hecho generalmente de lana en la oscuridad. No sé si alguna vez les haya pasado, seguramente sí. Otros ejemplos son como caminar descalzo sobre una alfombra o bien al quitarse el suéter,
o simplemente frotar un globo sobre los cabellos. ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Frotar un globo en sus cabellos y después pegarlo a la pared? Sí, efectivamente es porque se electrizó el globo. La segunda forma de electrizar un cuerpo es por contacto. Por este medio físico es posible transferir electrones de un material a otro por simple contacto. Este fenómeno se origina cuando un cuerpo saturado de electrones cede algunos a otro cuerpo, con el cual tiene contacto. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una barra de metal, la cual ya está cargada previamente. Digamos que tiene una carga negativa. Si nosotros acercamos esta barra y la ponemos en contacto con una esfera de metal, entonces la carga de la barra se va a transferir directamente a la esfera de metal y la carga se va a distribuir uniformemente alrededor de la esfera de metal. Entonces, cargar un cuerpo por simple contacto es posible y de hecho es muy común. Si nosotros tocamos los cables de alta tensión, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a electrocutar porque la carga se transfiere de un cuerpo a otro mediante contacto. Por favor, no toquen los cables de alta tensión. La última forma de electrizar un cuerpo se le conoce con el nombre de inducción. Esta forma de electrización se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente al acercarse a otro ya electrizado. Ojo, la diferencia entre contacto e inducción es que en contacto se tocan los cuerpos y en este caso no se van a tocar. Pongamos como ejemplo la misma barra cargada y una hoja de papel. Como ustedes recordarán en química, a los objetos se les considera eléctricamente nulos. Eso quiere decir que aunque estén formados de cargas positivas y negativas, estas se distribuyen a lo largo de toda la materia, haciendo un equilibrio y por lo tanto no son ni cuerpos cargados positivamente ni cuerpos cargados negativamente, es decir, tienen carga neutra. Entonces, si nosotros simplemente acercamos esta barra cargada, lo que va a pasar es que va a atraer a las cargas positivas del papel, pero también va a repeler las cargas negativas. A este fenómeno se le conoce como polarización de cargas. Entonces, cuando se acerca, se polariza y cuando se aleja, se pierde este efecto y vuelve a quedar como normalmente era. En esta simulación de nuestros amigos de FET nos ofrecen un ejemplo de cómo un globo se carga eléctricamente por medio del frotamiento. En este caso tenemos un globo que si nosotros lo frotamos a este suéter de lana, entonces va a quedar electrizado. Veamos cómo funciona. Si nosotros lo tomamos, simplemente lo frotamos, entonces lo podemos pegar a las paredes como realmente pasa. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucede con las cargas? Si nosotros vemos las cargas de todos los objetos involucrados, podemos ver cómo todos los objetos involucrados son eléctricamente neutros. Entonces, si nosotros tomamos el globo y lo frotamos, ganamos electrones por medio del frotamiento. Entonces el globo queda cargado eléctricamente con carga negativa y el suéter, a falta de electrones, podemos decir que tiene una carga positiva. Si nosotros acercamos nuestro globo al muro, vemos el efecto de polarización. Las cargas negativas con las cargas negativas se repelen, mientras que las cargas positivas con las cargas negativas se atraen, y es por esa razón que el globo puede quedarse pegado unos instantes en el muro.